destinada a la cartera de consumo. Consulta vigencia, comercios adheridos, bases y condiciones en www.bancocredico.com. Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital, del 1 de junio al 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. La marea abre la mañana para que al mediodía llegue la montaña, con un charco de arena pasado por alto. Corriente alterna. Lunes a viernes de 7 a 8 por FM La Tribu. 11 31 260 887. El WhatsApp de La Tribu. Mandanos tu mensaje, comentario, crítica o pregunta. Soná en La Tribu. Elogios recibimos también, 11 31 260 887. El WhatsApp de La Tribu. En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuná a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad. Inés Lamas, tu asesora productora de seguros. 4522-6803. Tu asesora productora de seguros. Fin de espacio publicitario. fmlatribu.com. Todo un coro de relevos contando su presente, su presente, su presente. 88.7 megahertz, 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 megahertz. 35. La Tribu viva. Eso que falta, el noticioso postmatutino prevespertino de FM La Tribu que te deja con ganas. Llegamos otra vez al lunes, empezamos hace un rato ya el lunes, pero en este momento, a esta hora en particular, llegan los compañeros de Fuerte al Medio, aquí en Eso que Falta en FM La Tribu. Hola Santi Marino, hola Agustín Espada, ¿cómo andan? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Muy bien, ¿ustedes? Bien, muy bien, por acá, disfrutando el día gris. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Todo de gris por el día gris que había. Hay un día gris, ¿no? Yo también recién salí al patio y dije, se puso gris, estaba gris, total. ¿Qué acá dice? En la ZN, acá en el extremo... Bueno, en el móvil que tenemos directamente en móvil, zona sur... Móvil con Urbano Sur hay un sol tremendo, Ah. No sé qué está pasando, pero acá hay un sol tremendo día... No diría plenamente despejado. Pensé que ibas a decir un día peronista. No, acá en el extremo norte del conurbano, Sí. que saben que nuestras diferencias con Agustín radican desde el punto geográfico en adelante, tenemos un día gris y no tenemos almohadones rojos como los que él nos mostró. Es cierto. Aquí en el centro de la ciudad de Buenos Aires está gris como en el conurbano norte. Así que quizás ya te llega, Agus, o quizás nos mandás ese solazo para acá. Ojalá. Ya sabemos de quién será la culpa si el día queda feo. Se lo llevó todo para él. Claro. Se lo quedó. Me gusta porque hoy estamos todos sonrientes, nadie está preocupado, estamos distendidos, ¿no? No tenemos preocupaciones. Llegarán en un futuro quizás, pero estamos bien. En términos deportivos hablo, claramente. Sí, claro, ¿no? Yo creo que vamos a vivir semanas bastante vibrantes y preocupantes en nuestro país a nivel general. En términos deportivos estamos, por supuesto, bajo tensa calma, pero bueno, ya veremos. Y además fue un fin de semana movido también políticamente. Y deportivamente tenemos la alegría de estar viendo a la selección más ganadora de la historia. Entonces También. Es todo felicidad comunal. Es cierto, la verdad que tenés razón. Podemos decir esa tensa calma en términos deportivos y esa angustia total en términos periodísticos. Mirá, te pongo dos adjetivos. La semana del agarrate fuerte. Agarrate.
Agárrate que llega, claro. Decías, Agus, esto de un fin de semana también muy intenso, más allá de las noticias en términos políticos, fue el Día del Periodista, el sábado, y entiendo que ese va a ser un poco el tema sobre el que van a estar analizando y profundizando hoy, ¿no? Sí, efectivamente, vamos a estar hablando más que de hablar del Día del Periodista, vamos a hablar de la situación de los trabajadores periodísticos en nuestro país, a propósito justamente del Día del Periodista. Tanto el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, el CIPREVA, como algunos periodistas que trabajan el periodismo como tema de su contenido, como Irina Sternik, han aprovechado la oportunidad para presentarnos y para mostrarnos algunos datos sobre la situación laboral de los periodistas, que también nos sirven para entender varias cosas. En Fuerte al Medio solemos prestarle atención y dedicarle algún espacio a hablar de la encuesta del CIPREVA o a hablar de la situación de los trabajadores periodísticos. Y en este caso bien vale la pena meternos justamente en ambas informaciones, en ambas fuentes de datos que nos muestran, spoileando un poco la conclusión de la columna, una situación precaria, preocupante y de pauperización laboral. Sí, breve raconto. Como sabemos, el 7 de junio es el Día del Periodista por el origen vinculado a la militancia que tienen los medios de comunicación. Fue la creación del primer medio periodístico, la Gaceta de Buenos Aires. En su etapa facciosa, como denomina Martín Becerra, se creaban medios de comunicación para construir narrativas vinculadas a las perspectivas políticas de los dueños de esos medios. Después de ahí vino la profesionalización del periodismo, bien entrado el siglo XX, y más allá de la discusión de si es un oficio o es una profesión, efectivamente estamos hablando de una actividad que es central para el debate público, que se da en condiciones determinadas por múltiples elementos, las condiciones macroeconómicas de un país, las propias de la industria, de los medios, y los cambios que la tecnología, el desarrollo sociocultural, etcétera, le genera. Y en este momento histórico, es un momento de crisis de los medios de comunicación y de la profesión en particular, lo que tenemos es una especie de foto que va confirmando una película, porque tanto el trabajo de CIPREVA, que es el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, que en ocasión del Día del Periodista cumple 10 cumpleaños, digamos, fue creado un Día del Periodista, tiene sentido esto, cumple 10 años, y ha consolidado un trabajo que lo pone, por ejemplo, logró que se sentara en la mesa de negociación paritaria, representando a los trabajadores desde hace algún tiempo, como algunos trabajadores, en el caso de Irina Sternik, que vienen haciendo una información sistematizada durante muchos años, podemos empezar a pensar en evoluciones, en curvas, respecto de esto que bien spoileaba Agustín, nos termina planteando lo que más o menos se intuye, ¿no? Que es que la actividad profesional del periodista, es decir, llevar adelante un conjunto de tareas con la expectativa de recibir una retribución pecuniaria, está en un momento muy, muy complicado, sea cual fuera el soporte, estamos hablando de prensa gráfica y páginas informativas en sus versiones digitales, la televisión, que todavía permanece como el medio que más paga o que mejores salarios paga. Podríamos decir que más paga, porque habría que ver qué exige a cambio de eso, ¿no? Para decir que efectivamente es la que más paga. La radio y en algunos casos los canales de streaming que se meten ahí, ¿no? Como una especie de diagrama de Venn, compartiendo algunos elementos con la radio, algunos con la tele como el uso de la imagen, y en algunos casos hay radios que streamean, entonces es todo un poco lo mismo. Y como plantea Agustín y titula CIPREVA en su encuesta, que si mal no recuerdo, Agus, es la tercera, ¿no? Que sí. Realizan. Es la tercera, o sea, año 23, año 22, año 23 y año 24. En el año 25 conocemos los datos del año pasado. Hay una consolidación de trayectorias que nos permiten hablar de salarios de pobreza. Hay indicadores muy significativos respecto de que la mayoría de los salarios está por debajo de la línea de pobreza, del pluriempleo, que es un elemento que nosotros ya vinimos trabajando hace mucho tiempo. Me acuerdo de un dossier de ustedes, ¿no? Me acuerdo de un dossier de ustedes en CIPREVA, medio post-pandémico, ¿no? No recuerdo si fue 2021 por ahí, donde también ya empezaban a plantear un poco esta cuestión muy vinculada a la digitalización de muchas de las tareas que empiezan a recaer en una única persona, ¿no?
Claro, exactamente. Y después hay dos elementos más que van de la mano, ¿no? Es como una especie de efecto dominó. La precarización laboral, que viene de la mano del salario de pobreza y del pluriempleo creciente. Le agregó Cipréva este año un registro de los ataques que sufre el periodismo, los y las periodistas. También hemos hablado de esto, por ejemplo, en relación al informe de Amnistía Internacional, ¿se acuerdan? El año pasado, cuando hicimos la entrevista con las responsables de la encuesta, que muestran datos específicos, en ese caso para las mujeres periodistas. Y el uso de inteligencia artificial, que fue una novedad. Hace poco nosotros habíamos asistido con Agustín a la presentación de informes de regulación. Bueno, Agustín había hecho una presentación de regulación de plataformas en Europa, y ahí mismo se anticipaba que esta encuesta que hizo Cipréva iba a tener datos del uso de inteligencia artificial, que es un problema que en primer lugar afecta al desarrollo de los trabajadores periodistas. Es una preocupación primero de los trabajadores, que frente a cualquier desarrollo tecnológico está esta idea de me van a reemplazar, pero también debería ser una preocupación respecto de su incidencia en el debate público, ¿no? Spoileado entonces los resultados de la encuesta, podemos ir a mostrar datos que, más allá de la dificultad de hablar de números en la radio, nos muestra efectivamente cómo se materializa esa caída y esa pauperización de la situación laboral de los y las periodistas. Sí, efectivamente, para mí es un dato muy potente que el 70% de los trabajadores de prensa, de medios periodísticos, cobra debajo de la línea de la pobreza. Más de la mitad de los trabajadores tienen 2 o más empleos, y el 43% de los trabajadores que tienen 2 o más empleos aún así no alcanzan a percibir ingresos por encima de la línea de la pobreza, ¿no? Lo cual marca en algún punto también que el pluriempleo deja de ser una solución en muchas ocasiones para el nivel económico. Y entonces lo que marca Cipréva es que está habiendo un registro cada vez más alto de trabajadores de prensa que, para completar el ingreso necesario para su subsistencia por encima de la línea de la pobreza, lo que hacen es trabajar de otras cosas que no tienen que ver con el periodismo, como atender kioscos, limpiar casas, Uber, pedido ya, albañilería, ¿sí? Son algunos de los ejemplos que pone la encuesta. Ahí yo haría doble clic sobre ese dato. Me parece una de las novedades centrales. Lo veníamos conversando con Agustín Lecky de Cipréva. No porque me parezca una novedad en sí misma en términos de la estructura social y de los trabajadores. Todos sabemos que hay muchísimas personas que hacen otros trabajos de otra actividad para la que se formaron o en la que venían llevándose adelante hace mucho tiempo para complementar sus ingresos, para llegar a la línea de subsistencia, etcétera. No es que el periodismo sea más especial que los otros ni mejor, pero parece un elemento muy significativo porque, como viene de un deterioro consistente y con el paso del tiempo, el siguiente paso es abandonar la profesión del periodista para trabajar de otra cosa que te dé un ingreso más vinculado a las necesidades, ¿no? No sé si se entiende la idea. Sí, incluso lo pienso en términos de que son laburos por fuera del campo de la comunicación, porque, por ejemplo, te podés dedicar a ser community manager, que también podría ser uno de los casos, ¿no? O hacer comunicación interna, externa en una organización. Digo, hay mil roles dentro del campo de la comunicación, más allá del periodismo en sí mismo, y en este caso lo que está saliendo son puestos de laburo o formas de laburo que no tienen nada que ver con el campo de la comunicación. Sí, pensemos otro dato como el del 70% inicial, ¿no? Que para mí es súper potente de esta situación, es que menos del 5% de los trabajadores de prensa tienen un sueldo en algún trabajo que supere la línea de la pobreza, ¿no? O sea, claro, solamente menos del 5% de los trabajadores de prensa pueden superar la pobreza con lo que perciben en su principal empleo. Sí, eso es y ese es un dato que empeoró respecto del año pasado, ¿no? Porque el año pasado ese ítem planteaba que había 6,5%. O sea, si bien siguen siendo números marginales, estamos hablando de una caída muy significativa en términos comparativos, ¿no?
Sí, absolutamente. Otro dato que también traería para compartir es la cuestión de que la precarización en las condiciones de contratación es alta. Es destacable. No sé si es alta comparada a otras actividades económicas. Claro. Sí, en el promedio las condiciones precarias, esto quiere decir en la absoluta informalidad de la relación laboral, alcanzan al 19% de los trabajadores. No sé, pienso en comercio, pienso en construcción, pienso en agro, que me las imagino, ¿no? Desde hipótesis, con tasas de precarización y de informalidad laboral mucho más altas. Sí, trabajadoras de casas particulares podría ser también, otro, ¿no? También. Pero sin embargo, ese 19% salta al 33% si se analizan las condiciones laborales solo de los jóvenes, ¿no? Lo cual es todo un rasgo también de lo que se viene, ¿no? Y de lo que vemos en muchos medios de comunicación que a través de planes de retiros voluntarios o de jubilaciones anticipadas lo que hacen es acelerar el proceso de precarización y de informalidad laboral, justamente porque hay un gran ejército de reserva en los jóvenes que quieren entrar a los medios, que quieren trabajar de la producción de contenidos en ambientes que avisoran como formales, pero en realidad los terminan precarizando y hundiendo en la informalidad laboral. Sí, y ahí deberíamos plantear que hay una combinación de elementos que se van sumando, porque quienes sí tienen una situación regularizada o regular, en general está vinculada a la provisión de servicios, a monotributistas, digamos, ¿no? Es muy difícil encontrar, salvo en algún tipo de trabajo particular, podría ser la cuestión técnica, ¿no? AUS, los trabajos técnicos, sí, sobre todo en canales de televisión, operadores. Eso es lo que están más sindicalizados también. Claro, hay una combinación entre la sindicalización y las mejores condiciones en términos formales. No hablamos de ingresos específicamente ahí, sino en términos de ser trabajador de planta, recibir un salario mensual, tener vacaciones, contar con una medicina, una obra social, aguinaldo, o sea, esas cuestiones que tienen que ver con la vieja forma tradicional del trabajo, ¿no? Ahí, en relación a los jóvenes que planteaba Saúl, me llamó la atención a mí que solo el 12% de las personas encuestadas tienen 30 años o menos, y eso viene cayendo desde el 23, además, según indica Cipreva. Pero eso puede ser porque no estén sindicalizadas, por ejemplo, y no hayan accedido a la encuesta, por ejemplo. Bueno, es una hipótesis que habría que preguntar, pero puede ser una opción, sí, totalmente. Voy a hablar con Augusto, con el otro. Vamos a hablar con Augusto. Hay una cuestión que por ahí se nos pasa de largo por natural o por cuestiones que tenemos asumidas, que tiene que ver con el teletrabajo, ¿sí? Y ahí vemos que la encuesta marca otra vez que hay un 70% de trabajadores de prensa que realizan algunas de sus actividades de manera remota. El 23-24% lo realiza de manera permanente y más del 46% lo realiza de manera mixta, ¿no? Un poco presencial y un poco a distancia. Ahora, el 20% de las personas que teletrabajan, mejor dicho, solo el 20% de las personas que teletrabajan perciben algún pago extra por el uso de sus dispositivos, sus redes, sus escritorios, sus sillas, etcétera, etcétera, que son todos bienes de trabajo que antes asumía la empresa y que en este caso son costos laborales que recaen sobre el trabajador, ¿no? Digamos, eso no deja de ser, desde mi punto de vista, muy fuerte al momento de analizar las condiciones laborales de los periodistas. Sí, y ni que hablar de las cuestiones que no son mensurables, cuantificables, como, por ejemplo, las condiciones de concentración posibles cuando haces tu trabajo en tu casa y está tu familia, estás haciendo tareas de cuidado además de trabajar, que, volvemos a insistir, no es una problemática excluyente o exclusiva del trabajador periodista. Eso en primer lugar. En segundo lugar,
nosotros hemos analizado muchas veces a partir de la digitalización de la producción, distribución y consumo de noticias, una distinción entre la prensa gráfica papel tradicional y las formas de trabajar allí y la prensa gráfica digital, ¿no? La prensa de papel implicaba una actividad donde el periodista está fuera de la casa. La prensa digitalizada es un periodista en un escritorio, escribiendo 5, 7, 10 notas por hora. Es muy difícil planificar trabajos más allá del escenario donde el trabajador te predispone a que vos lleves adelante tus actividades, si encima tenés que correr con todos esos gastos, porque si no tenés gastos, no tenés fondos para cubrir los gastos en equipamiento, conectividad, energía en tu casa, tampoco hay de viáticos para realizar noticias, para producciones especiales, etcétera. Y eso deriva en parte en la calidad de los productos que se leen o a los que se acceden cuando se consumen noticias. Yo ahí, en relación a los gastos indirectos que no se tienen en cuenta, hay también una cuestión que es la estructura y la disponibilidad de espacio en los hogares, ¿no? Me pasa con conocidos que en cualquier rubro económico, en cualquier actividad laboral, cuando se genera un trabajo cotidiano en el hogar, sean una o dos personas las que trabajen en el hogar, hay una búsqueda muy rápida de alquilar algo que tenga un espacio en donde uno pueda ir a trabajar y salir de ese ámbito de trabajo, por más que uno esté en su casa, es decir, buscar un alquiler con un ambiente más, siempre teniendo en cuenta cuál es la condición para alquilar o para mudarse, etcétera, etcétera, ¿no? Eso me parece súper relevante para la salud económica de los trabajadores, en este caso los trabajadores periodísticos. Pero, sí, Santi. No, dale, completado. No, decía que la encuesta de Cipreva es para trabajadores, para periodistas del área metropolitana de Buenos Aires, y me parecía que son muy complementarios los datos del Cipreva con los que publicó este fin de semana Irina Sternik en relación a algunos sueldos testigos, para decirlo de una manera más apropiada, porque no son promedios, sino que Irina fue preguntándole a distintos contactos en distintos medios y con distintos roles, siempre dentro de la actividad periodística. ¿Por qué digo siempre la actividad periodística? Porque, por ejemplo, no hay información porque no la busca y no pregunta sobre cuánto gana un cámara o cuánto gana un editor de video, un editor de sonido, etcétera, etcétera, una persona de maquillaje o un microfonista, sino que trabaja sobre los roles periodísticos de producción, coordinación, redacción, ¿sí? Y ahí Irina sí encuentra algunos datos. Invitamos a leer el lado B, que es la newsletter de Irina, donde están mucho más detallados los medios, donde se marcan algunas diferencias muy claras en relación a los sueldos que paga la televisión, ¿sí? Estamos hablando de sueldos de por encima del $1.000.000 en muchos casos, por encima de los 2 millones de pesos en otros casos, los sueldos que pagan los medios gráficos, y ahí hay como una gran estratificación, ¿no?, entre los medios más importantes, como puede ser Infobae, La Nación, en materia de sueldos, y después otros de línea media como Clarín, y después por debajo, como puede ser Página 12, Perfil, que ni siquiera hay información, pero que lo sabemos y lo podemos conocer por distintos casos. Y después, algo que a mí me llamó puntualmente la atención es que los sueldos de las radios en materia de producción y de coordinación suelen estar incluso por debajo de los sueldos de línea baja en materia de prensa periodística. Sí, son dramáticas las diferencias que bien marcás. Comparto contigo, Agus, que son muy complementarios los dos informes, las dos fuentes de información que estamos usando para Fuerte al Medio, porque una cosa es hablar de porcentajes, qué mal que viven los trabajadores, y otra cosa es marcar el tipo de ingresos que reciben, la distinción entre soportes, la televisión como todavía el medio que, insisto, salarios más altos paga, eso no quiere decir pagar mejor, y sobre todo la necesidad de explicitar qué tipo de actividades implican llevar adelante, por ejemplo, un laburo de producción periodística diaria, que en una radio porteña es pagada, de acuerdo a la fuente que tiene Irina Hauser, con 650.000 pesos,
pero no estamos hablando de un trabajo de 4 horas que se hace un ratito antes que comience el programa y un ratito después que comience el programa. Yo recién lo comentaba con colegas acá en la universidad que me preguntaban sobre estas cuestiones. Me decían, bueno, yo imagino que ese es un trabajo part-time, y no, claramente si hay algo que no es part-time es el trabajo de producción periodística, por ejemplo, que se lleva adelante un momento del día con las horas efectivamente cumplidas en el medio, que si el programa empieza a las 6 de la mañana, estamos hablando de personas que madrugan muchísimo para tener leídos y tener contactos y teléfonos. Sí, y que trabajaron la noche anterior seguramente, ¿no? Exactamente, y que es un trabajo que se lleva a la casa, es un trabajo de 24 horas, porque efectivamente nadie deja de producir cuando marca, si es que en alguno de estos medios fichan el horario de entrada y salida, ¿no? Ahí me parecía muy significativo, y esa diferencia explica en parte, porque funciona como carnadura para decir por qué Cipreva concluye que hay salarios de pobreza combinados con pluriempleo creciente y precarización laboral. Bueno, porque si vos sos un productor de Radio CNN, es decir, estamos hablando de una emisora que tiene detrás una empresa de capitales extranjeros muy potente, una marca consolidada a nivel mundial, por ser productor de un envío semanal te pagan 330.000 pesos. Y nadie piensa que esa actividad se lleva adelante las 2 horas que salga el sábado a la mañana ese programa. O los números de los redactores, ¿no? Digamos que son los creadores de contenido detrás de muchas de las notas periodísticas que nosotros leemos. Uh-huh. Y estamos hablando de todos sueldos, salvo en Infobae, si no me falla la memoria. Sí, en por debajo Infobae de los 600.000 pesos, 600, 620, 630, en trabajos que se vuelcan al part-time básicamente porque con la jornada de 6 o 7 horas que se dedica a ese trabajo, insisto con esto, desde la casa, desde la redacción no alcanza, entonces se termina yendo a jornadas laborales de 12 horas, que no quiere decir que eso sea una jornada completa normal, ¿sí? Recordemos todas las luchas que tuvimos para las jornadas laborales de 8 o 9 horas, con descansos sábados y domingos, ¿no? A mí, Agus, una cosa que me llamó la atención, porque primero leí el informe de Cipreva, había leído el trabajo de Irina ayer, pero volví luego a ver esos números, y lo había leído con un prejuicio, que es el informe de Cipreva, la encuesta, es una encuesta realizada en el área metropolitana de Buenos Aires, como bien dice Agustín, con medios que van desde Infobae, América TV, Clarín, Olé, La Nación, Página 12, Perfil, la televisión pública, es un dato interesante para pensar, el Estado como empleador, y medios sin fines de lucro, ¿no? Personas que trabajan como periodistas en medios sin fines de lucro, que explican más o menos el 20% del total de la actividad. La encuesta la respondieron 1.117 trabajadores, pero mi prejuicio radicaba en ponderar por encima estos ingresos, dado que son los del área metropolitana de Buenos Aires, y a mi prejuicio me hacía pensar que los medios de capital pagaban más. Y en el relevamiento que hace Irina, demuestra no solo que, por ejemplo, un jefe de noticiero en un canal de televisión abierta en Misiones puede llegar a juntar 1.200.000 pesos, que es un montón si lo comparás con los sueldos de los que venimos hablando, no con el tipo de responsabilidad y las tareas. Pero, por ejemplo, un empleado administrativo de ese mismo medio de televisión abierta en la provincia de Misiones llega a un ingreso de 550.000 pesos. Esto nos pondría en la discusión que pasó por estos días de los trabajadores del Garrahan, por ejemplo, ¿no? Esta idea del gobierno de distinguir entre los que hacen trabajo médico o que hacen trabajo con los pacientes y el sector administrativo. Un medio de comunicación integra a todas estas personas y claramente si alguien gana 500.000 pesos por mes por hacer trabajo administrativo, debe tener 3 trabajos, por más que sea más barato alquilar en Misión. Sí, totalmente. Yo, para aterrizar la columna, para ir cerrándola, volvería al punto de inicio, ¿no? Esto que vos mencionabas, Santi, de las etapas de las que habla Martín Becerra al momento del desarrollo del periodismo en nuestro país, de la etapa facciosa, la profesional. Y pondría hoy en día la posibilidad de hablar de una situación en la cual hablamos de la desprofesionalización, ¿no? Le podemos poner
plataformización, le podemos poner uberización, le podemos poner precarización, lo que ustedes quieran, pero acá estamos yendo claramente a un proceso a través del cual el redactor de noticias, y además con datos que sugiero ver en la evolución del uso de inteligencia artificial, ¿no? Pasando del 6% en 2023 a más del 40% en este año. Estamos yendo a un directo y a velocidad más rápida en algunos países, menos rápida en otros países, en donde ya casi no va a tener un valor diferencial el lugar del trabajador periodístico, más allá de algunas firmas o de algunas personalidades, como sucede en casi cualquier rubro. Sí, porque eso último que decís y a lo que suscribo, nos invita también a plantear que estos datos que sistematiza CIPREVA e Irina Sternik en su trabajo, conviven con los millonarios ingresos que tienen pero muy pocos figuras del sistema informativo argentino, que trabajan con estas personas que ganan 500.000 pesos, 350.000 pesos, 660.000 pesos. Las industrias culturales son industrias que se explican, entre otros aspectos, por un sistema de estrellas. El periodismo tiene un sistema de estrellas. Casi ninguno de esos figurones, de esas grandes estrellas, están afiliados al CIPREVA. Hay algún caso muy particular de Clarín, por ejemplo, en donde una de las personas que hace pantalla está afiliada a CIPREVA. Ahora creo que se mudó de pantalla, no estamos hablando de personas en particular. Pero lo que quiero decir es que estos trabajadores que llevan adelante actividades de producción, de edición, de recolección de información, de búsqueda de fuentes, etcétera, sirven para que brillen estas grandes figuras que uno sabe tienen ingresos millonarios y llevan adelante otro tipo de acción, más allá de la de informar, al frente de las radios que describimos, los portales de noticias y los diarios que sistematizamos en términos de nombres, y los canales de televisión que hemos mencionado, ¿no? Sí, incluso pensando también en que esos figurones tienen también otro tipo de posibilidad de gestión económica, en algunos casos directamente con sponsors a sus firmas, ¿no? De manera directa, cosa que un productor no podría tener. Sí, pero igual en todo caso yo creo que sobre todo el pluriempleo les está pegando mucho a esas firmas y a esas figuras. Sí. No zafan. Claro, que antes era cuestión de un solo medio, representante de un solo medio, y no sé, pensemos el caso de Tenenbaum, ¿no? O de María O'Donnell como casos... Sí, o Marcelo Bonelli, más allá que tenga un solo empleador, está en 3 lugares diferentes. Claro. Y eso no sucedía antes. Entonces, ahí también se ve este proceso. Concluyo con esta invitación, ¿no? O sea, en un país en donde el presidente nos dice que no digamos lo suficientes a los periodistas, yo creo que tenemos que dar una discusión sobre qué relevancia, qué lugar tiene el trabajo periodístico para nuestro país y para nuestra democracia, porque si no la damos, cuando la demos ya va a ser mucho más tarde de lo que es ahora. Cerramos, Agustín, con eso. Sí, va a ser mucho más tarde, con eso. Tengo para decirles que a pesar de que la columna derivó al tono gris... ¿Salió el sol? Acá en Zona Norte salió el sol, y eso es gracias a Agustín. Muy bien, espero que esté llegando también para acá, para Almagro, ese sol, que nos ilumine, por favor, un poquito este lunes y esta semana. Muchas gracias, chicos, una vez más. En serio, el lunes que viene no nos vemos el otro lunes. Que la pasen lindo. Nos vemos en 2 semanas y todo va a estar más puntos suspensivos. Abrazos. Pasaron Santi Marino y Agustín Espada aquí al aire de FM La Tribu, en Fuerte al Medio, como todos los lunes en Eso que Falta, charlando un poco sobre estos análisis de datos que arrojó la encuesta integral del CIPREVA 2025 sobre la situación laboral y las condiciones laborales de periodistas en la región AMBA específicamente, y un relevo de datos que hizo Irina Sternik en su newsletter Lado B, donde también hace un relevo de algunos casos testigos de cuánto es el salario, cuál es el salario de algunos periodistas y productores periodísticos en distintos medios, no solo del AMBA, sino también de todo el territorio.